La Gran Pirámide de Giza, una obra maestra de arquitectura e ingeniería, sigue siendo uno de los logros más notables de la historia de la humanidad y encarna un nivel de precisión y sofisticación que aún hoy desconcierta a investigadores y académicos. Este monumento guarda dentro de sus piedras secretos y rastros de tecnología avanzada que apenas estamos comenzando a comprender. Justo cuando te acercas a la pirámide, puedes empezar a ver estos rastros de tecnología avanzada. Por ejemplo, hay muchos bloques de piedra de basalto con marcas verticales de máquinas. La presencia de líneas verticales meticulosamente talladas en basalto, un material no nativo de las proximidades de la pirámide, plantea preguntas inmediatas sobre las herramientas y métodos empleados por los antiguos. Estas líneas, distintas de simples rasguños, muestran un patrón que indica marcas de sierra, lo que sugiere el uso de tecnología de mecanizado avanzada mucho más allá de las capacidades de los cinceles o sierras de bronce, incluso cuando se utilizan materiales abrasivos como arena de sílice. Un examen más detenido del área descubre ejemplos adicionales que insinúan la utilización de técnicas de mecanizado más antiguas pero muy avanzadas. Por ejemplo, los restos de cortes de sierra con diámetros aproximados de 3 a 6 milímetros revelan no solo la precisión, sino también la posibilidad de cortes curvos, lo que potencialmente apunta hacia el uso de sierras circulares gigantes. Esta evidencia contradice la narrativa tradicional que atribuye la construcción de la pirámide a herramientas simples y trabajo manual. Frente a la segunda pirámide, podemos encontrar muchos restos de granito fundido dentro de canales que se extienden desde la pirámide hacia la esfinge. Un descubrimiento particularmente sorprendente es un bloque de piedra caliza con un canal de granito fundido que lo atraviesa, mostrando una vívida variedad de colores e insinuando el intenso calor que debió soportar. Esto, junto con áreas de granito y piedra caliza carbonizadas, plantea preguntas intrigantes sobre los procesos y eventos que llevaron a estas condiciones. Las observaciones de las piedras del revestimiento externo original complican aún más la historia. El ajuste extremadamente ajustado entre estas piedras sugiere un nivel de artesanía y precisión. Esto es difícil de conciliar con las herramientas supuestamente disponibles durante la construcción de la pirámide. La Gran Pirámide y sus dos pirámides más pequeñas están situadas exactamente de la misma manera que las 3 estrellas que forman el Cinturón de Orión. La última vez que las pirámides se alinearon con el Cinturón de Orión fue hace unos 10.450 años. Esto sugiere fuertemente que las pirámides tienen al menos 10.000 años y posiblemente sean mucho más antiguas. Quizás eso explicaría por qué no se mencionan las pirámides ni su creación en ninguno de los escritos egipcios. Esta evidencia desafía la cronología establecida de la historia egipcia y sugiere que la Gran Pirámide, y posiblemente sus vecinas, podrían haber preexistido a la civilización dinástica egipcia. La mayoría de la gente piensa que las pirámides de Giza son solo estas 3 grandes pirámides. Sin embargo, el complejo está lleno de numerosas estructuras más pequeñas, incluidas muchas pirámides pequeñas que aún conservan sus piedras originales. También hay numerosos pozos y túneles, como el Pozo Osiris, que insinúan la idea de que hay un enorme complejo subterráneo debajo de la meseta de Giza. Situado a 115 pies o 35 metros debajo de la superficie, el Pozo de Osiris conduce a lo que se conoce como la Tumba de Osiris. Cuenta con un sarcófago de granito en el centro de una cámara, rodeado por un canal artificial lleno de agua. La pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo aseguraron una fuente de agua confiable para llenar este canal? Y además, ¿cómo consiguieron mantener el agua exactamente en el nivel adecuado? La única explicación plausible para esta hazaña es la existencia de un avanzado sistema hidrológico subterráneo de cámaras y túneles en las cercanías, diseñado específicamente para aprovechar y dirigir el agua de un manantial natural hacia el pozo. El sólido lecho de roca de la zona descarta la posibilidad de fugas aleatorias, lo que respalda aún más la teoría de que el agua se suministra a través de un canal oculto construido deliberadamente. Las implicaciones de tal canal son profundas e indican un monumental proyecto de ingeniería subterránea sin paralelo en su época.
El verdadero propósito de esta estructura subterránea es un misterio, y no hay escaleras ni ningún otro método para bajar hasta allí. Entonces, ¿cómo lograron colocar enormes sarcófagos de granito que pesaban hasta 40 toneladas cada uno dentro de la estructura? Además, la decisión de llevar estas enormes cajas de granito bajo tierra en lugar de tallarlas directamente en el lecho de roca significó que se les atribuyó un propósito específico a estos objetos o al material del que estaban hechos. Sin embargo, había un sarcófago que no estaba hecho de granito, estaba hecho de dacita, un material que no se utilizó para ningún otro objeto conocido en la historia del Antiguo Egipto. No solo eso, este material no se puede encontrar en ningún lugar de África. Esto significa que quien construyó el pozo transportó el enorme sarcófago de dacita de 40 toneladas a grandes distancias, posiblemente desde el otro lado del Mediterráneo. La aplicación de técnicas avanzadas de datación ha revelado que lo más probable es que el pozo tenga al menos 5.000 años de antigüedad, lo que hace retroceder la línea temporal de este sitio a periodos predinásticos. Es una antigua necrópolis egipcia ubicada cerca del Cairo, famosa por su conjunto de enormes cajas de granito. Se cree que son sarcófagos. Estas cajas, elaboradas con asombrosa precisión, han suscitado un considerable debate sobre su creación. La extraordinaria artesanía evidente en estas cajas de granito sugiere el uso de tecnología avanzada, mucho más allá de lo que tradicionalmente se atribuye a los antiguos egipcios. Cada caja del Serapeum de Saqqara está tallada en una sola pieza de granito, un material conocido por su extrema dureza. Las cajas son enormes y algunas pesan hasta 70 toneladas, incluidas la tapa y la base. Esto significa que los bloques a partir de los cuales fueron tallados habrían pesado alrededor de 200 toneladas. La precisión con la que se han elaborado estas cajas es notable. Sus esquinas son perfectamente cuadradas y las superficies planas son exquisitamente lisas, con una precisión que rivaliza con las capacidades de mecanizado moderno. Este nivel de precisión, alcanzado hace varios milenios, es asombroso y ha llevado a la especulación de que los antiguos egipcios tenían acceso a tecnología avanzada, posiblemente perdida en el tiempo. Una de las características más llamativas de estas cajas son sus superficies interiores, igualmente precisas y lisas que las exteriores. Lograr tal precisión en el interior de una caja de piedra, particularmente con las herramientas supuestamente disponibles en ese momento, parece imposible. Las paredes de las cajas tienen un espesor uniforme, lo que sugiere el uso de sofisticados equipos de medición y corte. Este nivel de uniformidad y precisión en la artesanía en piedra rara vez se encuentra en otros artefactos del Antiguo Egipto, lo que genera dudas sobre la tecnología y los métodos utilizados en su construcción. Además, el proceso de excavación de estos enormes bloques de granito habría requerido una comprensión y un control significativos de las técnicas de corte de piedra. Las herramientas convencionales de los antiguos egipcios, hechas principalmente de cobre, habrían sido inadecuadas para dar forma a una piedra tan dura con la precisión observada. Esta discrepancia ha alimentado teorías que sugieren que los constructores del Serapeum poseían conocimientos tecnológicos avanzados, que podrían incluir taladros de alta velocidad, herramientas de corte con punta de diamante u otra maquinaria sofisticada. Otro aspecto que intriga a los investigadores es el propósito de estas cajas. Tradicionalmente se creía que eran sarcófagos para el entierro de los toros apis sagrados, pero esta explicación ha sido cuestionada debido a la construcción elaborada y precisa de las cajas, que parece excesiva para fines meramente funerarios. Algunos teóricos proponen que estas cajas se utilizaron para fines que requerían dimensiones precisas y superficies lisas, quizás relacionados con alguna forma de manipulación de energía o proceso científico desconocido para la ciencia moderna. Además, las cajas de granito también poseen propiedades acústicas. El transporte y la colocación de estas enormes cajas también son motivos de maravilla.
Los túneles subterráneos del Serapeum son estrechos y sinuosos, lo que hace que el movimiento de objetos tan grandes sea un desafío logístico. Además, ¿por qué no hay signos de antorchas como marcas de quemaduras en ningún lugar del Serapeum de Saqqara? ¿Qué tipo de iluminación utilizaron para iluminar estos espacios subterráneos? En contraste con estas teorías, la arqueología dominante atribuye la precisión y la artesanía de las cajas de granito a la habilidad y la paciencia de los antiguos artesanos, quienes, a lo largo de generaciones, perfeccionaron sus técnicas de trabajo en piedra. Los críticos de la teoría de la tecnología avanzada argumentan que no existe evidencia arqueológica directa que respalde la existencia de maquinaria o herramientas lo suficientemente sofisticadas como para crear estas cajas en el antiguo Egipto. Crear tal precisión en la antigüedad habría requerido no solo herramientas avanzadas, sino también una comprensión sofisticada de ingeniería y geometría. La escala y precisión de las cajas del Serapeum no se reproducen en ninguna cantera de granito moderna, lo que indica que los antiguos egipcios, o tal vez una civilización preexistente, tenían acceso a tecnología y conocimientos que aún no se comprenden completamente. Pero volvamos a la Gran Pirámide de Giza. Según las mediciones, la Gran Pirámide es la estructura alineada con mayor precisión que existe y mira hacia el norte verdadero con solo 3/60 de grado de error. La posición del Polo Norte cambia con el tiempo y la pirámide estuvo exactamente alineada en un momento dado. Aún más increíble es que la Gran Pirámide está situada en el centro de la masa terrestre de la Tierra. El paralelo este-oeste que cruza la mayor parte de la Tierra y el meridiano norte-sur que cruza la mayor parte de la Tierra se cruzan en dos lugares de la Tierra, uno en el océano y otro en la Gran Pirámide. Esta alineación se logró sin la brújula, que no se inventaría hasta dentro de miles de años. Tal precisión sugiere una profunda comprensión de la astronomía y posiblemente el uso de avistamientos de estrellas u otros métodos avanzados para determinar los puntos cardinales con una precisión asombrosa. Los constructores de las pirámides tenían un conocimiento tan detallado de los solsticios y equinoccios que en el día del equinoccio de primavera el sol brilla directamente sobre la Gran Pirámide y en esos pocos momentos la pirámide no proyecta sombra. Otra característica interesante son las cualidades acústicas dentro de la pirámide, particularmente dentro de la cámara del rey. La cámara está construida con enormes bloques de granito, un material conocido por su densidad y capacidad para reflejar el sonido. Cuando se realizan vocalizaciones o sonidos dentro de esta cámara, resuenan, creando un efecto acústico poderoso y reverberante. Esta resonancia no se limita a amplificar el sonido, parece realzarlo, dándole una cualidad que es a la vez profunda y duradera. Escucha estas demostraciones acústicas del vídeo de Brian Förster en el que examina la cámara del rey junto con Youssef Aouian, un experto en resonancia acústica. El sonido puede permanecer en el aire mucho más tiempo de lo que cabría esperar, lo que llevó a los investigadores a proponer que los arquitectos de la pirámide podrían haber incorporado intencionalmente estas características acústicas. Las dimensiones y materiales específicos elegidos para la cámara del rey y posiblemente para otras partes de la pirámide podrían haber sido seleccionados meticulosamente para lograr una frecuencia de resonancia particular. Esto sugiere un nivel de conocimiento e intencionalidad en el uso del sonido bastante avanzado, lo que indica la importancia práctica de la acústica en el diseño de la pirámide. Una de las teorías más sorprendentes de todas surgió en la década de 1960, gracias a un hombre llamado Edward Kunkel. En 1962, Kunkel publicó un libro titulado La bomba del faraón, que conmocionó al mundo de la egiptología.
En él argumentaba que los pasajes y cámaras dentro y debajo de la Gran Pirámide eran los conductos y depósitos de una bomba de agua gigante que se habría utilizado para enviar agua al desierto para irrigar la tierra. Según Kunkel, la pirámide en realidad contenía dos bombas, una subterránea, representada por la misteriosa cámara subterránea de la pirámide, y la otra sobre el suelo en las cámaras media y superior. Juntas crearían dos corrientes que saldrían de la pirámide a través de pozos en los lados norte y sur. Como era de esperar, el trabajo de Kunkel provocó un gran escepticismo, no solo entre los egiptólogos que rechazaron la teoría de plano, sino también entre los ingenieros, que señalaron que el diseño de Kunkel habría requerido la creación de un vacío, varias válvulas y algún tipo de combustible y cámara de combustión para accionar la bomba. Sin embargo, al no estar sujetos a las mismas restricciones que la egiptología convencional, muchos ingenieros comenzaron a examinar más de cerca el trabajo de Kunkel y se dieron cuenta de que no carecía totalmente de mérito. Si bien el diseño de dos bombas de Kunkel probablemente no hubiera sido posible, algunos ingenieros notaron que una bomba de ariete podría tener sentido. Una bomba de ariete es un dispositivo simple utilizado durante siglos para mover agua desde un depósito a otro lugar, utilizando dos partes móviles y la fuerza de gravedad. ¿Podrían realmente los constructores de la Gran Pirámide haber creado una bomba de ariete a una escala tan masiva? Una vez establecida la posibilidad, otros investigadores y académicos retomaron la idea e hicieron un diseño teórico en el que la Gran Pirámide se alimentaba con agua del Nilo Occidental y el cercano lago Moeris, cada uno de los cuales se encontraba a mayor altura, lo que los convertía en las fuentes perfectas para un sistema de agua alimentado por la gravedad en la meseta de Giza. Algunos incluso creían que el muro de contención, que se sabe que alguna vez rodeó el complejo piramidal, podría haber sido un terraplén para el embalse en el lugar. A medida que más y más personas llegaron a creer que la Gran Pirámide realmente podría haber sido una enorme bomba de agua antigua, fueron respaldados por un simple argumento general, la economía. Piénsalo, la Gran Pirámide está formada por 2,3 millones de bloques que pesan cada uno entre 25 y 80 toneladas, lo que significa que si los trabajadores movieran y colocaran 12 bloques por hora, 24 horas al día, 7 días a la semana, su construcción habría llevado 20 años. Más que eso, se ha estimado que, ajustada a los valores en dólares modernos, crear la pirámide habría costado más de 5.000 millones de dólares. Simplemente, ¿por qué tomarse todas estas molestias y todos estos gastos solo por una tumba? Obviamente, los faraones egipcios tenían más margen de maniobra que los líderes modernos elegidos democráticamente, pero no estaban totalmente ajenos a las realidades de las finanzas y la economía. ¿No tendría más sentido tomarse todas estas molestias por algo que proporcionara un mayor retorno de la inversión, como por ejemplo una bomba de agua que le permitiría irrigar su civilización y alimentar a su pueblo? Aquí debemos dar un paso atrás para ir al grano. Si la Gran Pirámide realmente era una enorme bomba de agua, entonces debía haber estado bombeando agua a alguna parte. Aquí es donde algunos conectaron los puntos y regresaron al misterioso pozo de Zawiet el-Arian. Creen que el sitio no era una pirámide inacabada, sino un lugar de salida de agua bombeada por la Gran Pirámide, el pozo gigante diseñado como un depósito para el agua bombeada desde abajo. El misterioso sitio de Zawiet el-Arian, situado entre la meseta de Giza y Abu Sir, ha sido objeto de considerable intriga y especulación, particularmente debido a que el gobierno egipcio restringió el acceso a este sitio y lo enterró por completo, negando cualquier investigación arqueológica. La única información que tenemos sobre este increíble sitio es del egiptólogo Alessandro Barsanti, quien investigó el sitio a principios del siglo XX antes de que el acceso al sitio estuviera completamente restringido. El nivel de sofisticación arquitectónica evidente en Zawiet el-Arian ha dado lugar a teorías que sugieren que pudo haber sido construido por una civilización tecnológicamente avanzada, posiblemente anterior a la línea de tiempo convencional de la historia del Antiguo Egipto. La estructura principal de Zawiet el-Arian a menudo se conoce como la pirámide inacabada. Consta de una base cuadrada que mide aproximadamente 200 metros de cada lado, con un eje central profundo en forma de T cortado en el lecho de roca.
Este pozo, que desciende unos 30 metros bajo el nivel del suelo, es una maravilla de la ingeniería en sí mismo, considerando la dureza del lecho de roca y la precisión requerida para excavar una estructura de este tipo. La precisión y escala de esta excavación plantean importantes interrogantes sobre las herramientas y tecnologías disponibles para los antiguos egipcios. La comprensión convencional de los conjuntos de herramientas egipcios, compuestos principalmente de cobre y piedra, parece inadecuada para emprender un proyecto tan ambicioso y preciso. Las teorías que sugieren que Zawiet el-Arian fue construida por una civilización tecnológicamente avanzada están alimentadas por varios factores. En primer lugar, la precisión de los trabajos de excavación es extraordinaria, siendo las paredes del pozo casi perfectamente verticales y lisas. Este nivel de precisión sugiere el uso de equipos topográficos y herramientas de corte avanzados, lo que posiblemente insinúa un nivel de sofisticación tecnológica aún no reconocido en la historia del antiguo Egipto. El argumento se ve respaldado además por la falta de jeroglíficos o inscripciones en el sitio, lo cual es inusual en las estructuras monumentales egipcias y deja el propósito de la pirámide y la identidad de sus constructores envueltos en un misterio. Lo extraño del sitio fue que el pozo se llenó intencionalmente con una masa enredada de pesados bloques de piedra caliza, insinuando un esfuerzo deliberado por ocultar o proteger lo que había debajo. Después de excavar los bloques de piedra caliza con los que estaba enterrado el sitio, Barsanti y su equipo encontraron una base masiva de bloques de granito rosa, que se diferenciaban de los bloques de piedra caliza descubiertos anteriormente. Uno de estos bloques era enorme y pesaba alrededor de 30 toneladas. El descubrimiento de este bloque de granito, junto con el posterior hallazgo de más bloques de granito y de un enorme bloque de granito rosa de 30 toneladas que formaba la base de una especie de pavimento, llevó a Barsanti a creer que había encontrado la entrada a un mundo subterráneo, posiblemente lleno con tesoros incalculables o artefactos históricos importantes. Uno de los descubrimientos más notables en el sitio de Zawiet el-Arian fue una gran tina ovalada hecha de granito rosa, pulida como un espejo y tallada intrincadamente en uno de los bloques del pavimento. La protección de la tinaja, que implica una capa de cal y un lecho grueso de arcilla bien esparcida, sugiere que tenía gran importancia y posiblemente contenía algo de valor o importancia. Las paredes laterales de la tina estaban revestidas con una banda negra, posiblemente residuo de algún líquido, lo que indica su uso en un proceso único y desconocido. El diseño de la tina y los evidentes esfuerzos por preservar su integridad sugieren que era una parte integral de un proceso sofisticado, posiblemente relacionado con la generación o almacenamiento de energía. Durante la excavación del sitio por Barsanti y su equipo en 1905, una tormenta masiva azotó Egipto y el pozo de Zawiet el-Arian. Las lluvias torrenciales llenaron el pozo con más de 3 metros de agua. Increíblemente, unas horas después de la tormenta, el nivel del agua en el pozo bajó abruptamente. Seguramente, afirmó Barsanti, esto debía deberse a que el agua se estaba filtrando hacia una especie de cámara subterránea, hacia los apartamentos ocultos que creía que estaban esperando ser encontrados debajo del pozo. Entre el peso de los bloques, el mortero similar al cemento y el patrón entrelazado, el trabajo fue el más difícil que su equipo jamás haya realizado. Pero para Barsanti esto solo demostró su punto. Seguramente, quienquiera que hubiera construido el sitio, se había esforzado tanto en hacer que los bloques del piso fueran inamovibles porque estaban destinados a ocultar un escondite, algo extremadamente importante. Desafortunadamente, el trabajo fue tan difícil que nuevamente Barsanti se quedó sin dinero antes de poder resolver el misterio. Entonces estalló la Primera Guerra Mundial y se cerraron los sitios de Egipto para una mayor exploración. En 1917, Barsanti murió inesperadamente a la edad de 59 años. En lugar de continuar con el trabajo de Barsanti, los egiptólogos simplemente se olvidaron del sitio, dejando sin resolver el misterio de lo que había debajo. La repentina restricción del acceso al sitio de Zawiet el-Arian por parte del gobierno egipcio en la década de 1960, justo cuando se renovaba el interés por sus misterios, no hace más que profundizar la intriga. Actualmente hay una base militar sobre el lugar y nadie puede entrar en ella.
Si bien sigue siendo difícil encontrar pruebas definitivas, las complejidades arquitectónicas y las características inexplicables del sitio de Zawiet el-Aryan, junto con su proximidad a la Gran Pirámide, sugieren que pudo haber sido parte de un sistema tecnológico avanzado para la generación y distribución de energía en el antiguo Egipto. En realidad podría ir mucho más allá de bombear agua para riego. A principios de 1999, un ingeniero marino llamado John Cadman estaba examinando los estantes de una librería de segunda mano cuando tropezó con una copia vieja y polvorienta de un libro muy inusual, Pharaoh's Pump. Como experto en hidráulica, el libro intrigó a Cadman, así que lo compró y se lo llevó a casa. Cuando empezó a leerlo más detenidamente, rápidamente se dio cuenta de que la idea de Kunkel no era tan ridícula como había supuesto inicialmente. Queriendo saber más, Cadman comenzó a aprender todo lo que pudo sobre la Gran Pirámide. Casi de inmediato, lo que descubrió lo cautivó. Se dio cuenta de que la cámara subterránea de la Gran Pirámide se parecía inquietantemente al diseño de una bomba de ariete. Llevó su investigación más allá y observó en las fotografías que la cámara subterránea mostraba signos evidentes de daños por agua, especialmente en el techo, donde eran evidentes signos de cavitación, causada por burbujas de gas en el agua debido a una agitación violenta, así como claros daños causados por ondas de compresión que lo golpean. En otras palabras, no era solo que la cámara subterránea pudiera funcionar como bomba de agua, sino que, según los ojos entrenados de Cadman, parecía que había funcionado como tal. En ese momento, Cadman sabía lo que tenía que hacer. Debía aprovechar sus años de experiencia en hidráulica y crear su propio modelo a escala de la pirámide y su cámara subterránea, para ver si realmente funcionaría como bomba de agua. Construyó su primer modelo utilizando un río cercano como embalse. Desafortunadamente, el modelo no funcionó. Primero tuvo fugas, luego se agrietó y no pudo bombear agua como esperaba. Pero Cadman no se rendiría tan fácilmente. Construyó otro modelo, luego otro, y ambos corrieron la misma suerte que el primero. Pero en su cuarto intento hizo todo bien, y, para deleite de Cadman, su bomba funcionó. Esto le demostró a Cadman, sin lugar a dudas, que la Gran Pirámide podría haber funcionado como una bomba de agua gigante, y que seguramente esto no fue por accidente. Estaba claro, afirmó, que los creadores de la cámara subterránea de la Gran Pirámide sabían exactamente lo que estaban haciendo. Este fue el gran avance que estaban esperando los discípulos de la obra original de Edward Kunkel, la prueba tangible de que una bomba de agua en la Gran Pirámide era más que una mera especulación. Y, sin embargo, a medida que Cadman continuó su investigación, los resultados se volvieron aún más alucinantes y, de hecho, fueron mucho más allá del mero bombeo de agua. Habiendo demostrado que la cámara subterránea de la Gran Pirámide podría funcionar como una bomba de agua, Cadman construyó un modelo nuevo y más grande y lo recubrió de hormigón para simular los efectos de la bomba funcionando bajo tierra. Trasladó el modelo, que pesaba más de 227 kilos, a un arroyo estacional con un estanque que hacía las veces de depósito. Cuando este modelo empezó a funcionar, Cadman notó inmediatamente algo que lo sorprendió. Encerrada en concreto, la bomba estaba creando una onda de compresión vertical, un golpe recurrente parecido a un latido del corazón que se podía sentir a través del suelo a 6 metros de distancia y escuchar a más de 30 metros de distancia. Cadman se dio cuenta de que lo que había construido iba mucho más allá de una simple bomba de agua. Debido a las poderosas ondas que generaba, Cadman cambió el nombre del dispositivo a generador de impulsos. En verdad, esto cambió todo. Si la cámara subterránea de la Gran Pirámide estuviera generando ondas de pulso, estas ondas se habrían movido a través de las cámaras superiores de granito y los pasadizos de la pirámide y, debido a las propiedades reflectantes del granito, habrían creado ionización en la atmósfera, produciendo de hecho un campo eléctrico. Dicho de manera más simple, los pulsos creados por la bomba subterránea habrían interactuado con el granito de la pirámide para producir electricidad. Parecía que Cadman no solo había demostrado que la Gran Pirámide podía funcionar como una bomba de agua para mover agua por Egipto para el riego, sino que también podía generar electricidad en la antigüedad.
Por supuesto, quienes hayan visto este canal antes sabrán que la idea de la Gran Pirámide como generador eléctrico no comenzó con John Cadman. De hecho, ya a principios del siglo XX apareció de manera destacada en el trabajo del famoso inventor Nikola Tesla. Pero aunque muchos de ustedes ya conocerán el trabajo de Tesla, es posible que no sean conscientes de su obsesión con el antiguo Egipto y específicamente con las pirámides, que estudió en detalle, sobre las que escribió e incorporó a su trabajo. Consideremos que en 1905 Tesla presentó una patente titulada El arte de transmitir energía eléctrica a través de un medio natural, que contenía el diseño de algo llamado pirámide electromagnética de Tesla. Complementando su genio con lo que había aprendido sobre el antiguo Egipto, su idea era utilizar una enorme estructura similar a una pirámide para proyectar energía hacia el cielo, donde luego podría ser aprovechada por receptores individuales en todo el mundo. Curiosamente, Tesla construyó un modelo de su pirámide electromagnética conocida como Torre Wardenclyffe, una estructura de 57 metros de altura rematada con una cúpula de metal conductor de 55 toneladas. Desafortunadamente, antes de que pudiera demostrar de manera concluyente que su modelo podía generar energía, Tesla perdió su financiación y el proyecto fue abandonado. Y, sin embargo, aunque el trabajo de Tesla sobre las pirámides electromagnéticas desapareció, la idea no. Gracias a Tesla, muchos comenzaron a mirar la Gran Pirámide con ojos nuevos y específicamente su composición original. Cubierta de bloques de piedra caliza de toba blanca, conocidos por sus incomparables propiedades aislantes, sus túneles y cámaras debajo revestidos con granito, un pozo de agua, conductor eléctrico conocido. Simplemente, este habría sido el diseño perfecto si la intención fuera crear y utilizar electricidad. Pequeños canales de granito de conductividad eléctrica rodeados de aislamiento, no muy diferentes a los cables de cobre recubiertos de caucho en los dispositivos electrónicos modernos. Además, se sabe que la Gran Pirámide originalmente estaba coronada por una piedra angular de oro, uno de los materiales más conductores de electricidad de la Tierra, de manera similar a como la Torre Wardenclyffe de Tesla estaba rematada con una bola de metal de 55 toneladas. En otras palabras, si la Gran Pirámide fue diseñada para generar electricidad, sus constructores no podrían haberlo hecho mejor, y si no fuera así, bueno, en una coincidencia histórica, accidentalmente se habrían topado con el diseño perfecto. Para aumentar el misterio, en 1993 se descubrió una habitación misteriosa e inaccesible después de permanecer oculta durante miles de años. La habitación, que parecía haber sido ocultada deliberadamente por los ingenieros de la estructura, pasó a llamarse Cámara de la Reina y finalmente fue explorada en 2011 con una pequeña cámara remota para revelar algo muy extraño. Contenía alambre de cobre cuidadosamente elaborado y, lo que es más importante, había instrucciones pintadas como símbolos en el piso que parecían mostrar un diagrama de cableado claro. Puedes pasar una corriente eléctrica a través de un cable de cobre y la bobina producirá un campo magnético de corto alcance. Agrega una segunda bobina y la energía se transferirá de una bobina a la otra. Una habitación sin ventanas con cables de cobre podría crear un potencial más alto en una pared que transfiere energía al potencial más bajo, liberando en consecuencia energía electromagnética en el espacio confinado de la llamada Cámara de la Reina. De hecho, la evidencia fue tan sugerente que la idea continuó desarrollándose hasta los tiempos modernos. Christopher Dunn es un ingeniero mecánico que ha trabajado durante más de medio siglo en los niveles más altos de la fabricación aeroespacial. En la década de 1970, Dunn comenzó a interesarse por los misterios de la Gran Pirámide de Giza. Al mismo tiempo que trabajaba en la industria aeroespacial, comenzó a dedicar su tiempo libre a investigar la Gran Pirámide desde una perspectiva de energía mecánica. Poco a poco llegó a la conclusión de que había más en la pirámide de lo que parecía. En sus palabras, llegué a la conclusión de que, con tal inversión de recursos y la extrema precisión con la que se diseñó el edificio, era un edificio que funcionaba como una máquina, y la máquina se utilizaba para aprovechar la energía de la Tierra. Me inspiré para investigar y descubrir cómo funcionaba esta máquina. Durante más de 20 años llevó a cabo esta investigación, convirtiéndose en un destacado experto en el tema,
publicando docenas de artículos y apareciendo como una voz confiable en la televisión convencional. They were tuned to vibrate with the frequencies of the Earth, and they converted the energies of the Earth into electromagnetic energy. En 1998, un año antes de los legendarios experimentos de John Cadman que demostraron la capacidad eléctrica de la Gran Pirámide, Dan finalmente publicó su trabajo fundamental. Titulado La central eléctrica de Giza, el libro describe meticulosamente un sistema en el que la Gran Pirámide extraía energía sísmica de la Tierra, produciendo electricidad en la Cámara del Rey mediante el uso de hidrógeno creado por una reacción química en la Cámara de la Reina. El trabajo de Dan fue tan innovador que inspiró a investigadores de todo el mundo a seguir su ejemplo. Durante más de 2 décadas, la investigación ha continuado y ampliado, volviéndose cada año más sorprendente. De hecho, más que nunca, la ciencia, y específicamente la ciencia convencional, está tomando en serio la idea de la Gran Pirámide como generador eléctrico. De hecho, en 2018 se publicó un estudio en el prestigioso Journal of Applied Physics que examinó la respuesta de la Gran Pirámide a las ondas de radio y concluyó que la pirámide podría, de hecho, concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas, así como debajo de su base, lo que parece confirmar la investigación de Cadman y las ideas de Tesla. Luego, en 2019, los egiptólogos James Brown y J.J. y Desiree Hartak publicaron un nuevo libro titulado El complejo industrial de Giza, que se basó en el trabajo de Dan para sugerir que toda la meseta de Giza funcionaba como un sistema generador de energía. Según los autores, las estructuras alrededor y debajo de la meseta fueron diseñadas para activar un sofisticado proceso de división del agua que permitiría utilizar hidrógeno como fuente de combustible. Como lo expresan en el libro, existe buena evidencia de que la Gran Pirámide era una gigantesca planta de procesamiento de agua para crear agua electrificada. Es indicativo de hasta qué punto ha llegado la idea de la Gran Pirámide como generador eléctrico el hecho de que el libro y la idea no fueron inmediatamente descartados por ridículos. De hecho, en lugar de ser objeto de burla, el libro ganó premios, incluido el prestigioso New York City Big Book Award. Una vez más, ahora más que nunca, la ciencia convencional considera eminentemente posible la posibilidad de que la Gran Pirámide sea un generador eléctrico. Al reflexionar sobre la grandeza de las antiguas estructuras de Egipto y las sofisticadas tecnologías que implican, surge una teoría convincente, que estas maravillas no son únicamente logros de las dinásticas egipcias históricamente conocidas, sino más bien los restos de una civilización antigua mucho más avanzada. Esta civilización, anterior a la historia registrada, podría haber transmitido una gran cantidad de conocimientos y destrezas tecnológicas, sentando las bases sobre las que los egipcios posteriores construyeron y prosperaron. Tales logros nos llevan a considerar la posibilidad de que no fueran los experimentos iniciales de una civilización emergente, sino más bien el legado heredado de un predecesor, cuyos conocimientos y logros fueron lo suficientemente monumentales como para influir en generaciones mucho después de su desaparición. Esta teoría no disminuye los logros de los egipcios dinásticos, sino que resalta la continuidad de los logros humanos y el potencial de las civilizaciones para construir sobre los legados dejados por sus predecesores. Sugiere que los antiguos egipcios eran herederos de un legado rico y sofisticado, que adaptaron y preservaron.